Esta es la cuarta semana. Ahí está. Eh, Se trata sobre las cuestiones estas hemodinámicas, como en la teoría hemos hecho. El primero es el edema pulmonar. Ya. Aquí están viendo dos imágenes, dos dibujos que están en el libro, en la cual en la parte donde dice pulmón normal es el dibujo de la unidad funcional del pulmón. ¿Cuál es? El alveolo. Este alveolo, por donde tiene un infundíbulo, ya, que esta es la parte del saco alveolar, como se les llama, está cubierto por dos células principales, el neumocito 1 y el tipo 2, y dentro del intersticio del septo pulmonar está el capilar, es este. Y eso es así funciona, normalmente funciona así, en la cual el aire pasa del alveolo hacia los capilares y de los capilares va a salir el anhídrido carbónico. Ese es en la parte donde entra el pulmón en el área de regreso de la sangre, o sea, en el área venosa, en la vénula, digamos así. En cambio, en el capilar propiamente dicho, ya todo está oxigenado porque la sangre va a ingresar, o mejor dicho, el oxígeno va a ingresar a los capilares. ¿Qué sucede cuando hay una alteración de ello? Aquí en el dibujo de la derecha están viendo lo que se le llama un edema pulmonar cardiogénico. Y en el otro lado, un edema pulmonar no cardiogénico, para simplificar las cosas. En el edema pulmonar cardiogénico, ¿qué cosa hay? Hay un problema en la cual el corazón no está funcionando bien. Significa entonces que la cantidad de sangre que está saliendo del pulmón al corazón no está fluyendo adecuadamente, ¿ya? Porque el corazón está mal. Esa falta de fluidez del- de la sangre va a hacer que se quede encharcado dentro de todos los vasos que van a salir del pulmón hacia el corazón. El elemento más fino, más delicado de todos esos vasos es el capilar. ¿Y dónde está el capilar? En el septo pulmonar. De tal modo de que hay un problema que es, como dice acá, el aumento de presión hidrostática en el capilar del septo pulmonar. Ese aumento de presión va a hacer, ¿qué pasó? Ese aumento de presión va a hacer que venza la barrera que produce la pared del capilar, que principalmente es el endotelio. Y por lo tanto va a comenzar a fluir el líquido desde el capilar hasta el alveolo, porque ese es el sitio más cercano a la salida del líquido del capilar. Son vecinos. Por lo tanto, comienza a llenarse el espacio alveolar con este líquido. Si este líquido simplemente es líquido, ¿ya? Entonces eso tiene su nombre, ¿no es cierto? Que se llama un trasudado.
Y eso va a suceder generalmente en un problema cardiogénico. No siempre es exacto porque eso depende del tiempo en que va a suceder todos estos eventos. Al principio va a suceder más o menos así, en la cual por mayor presión hidrostática intravascular va a salir el líquido hacia el alveolo. En el edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Ah, a ver, un ratito, me imagino que ya todos están, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se controla esto? Bueno, ah, en cambio, en el problema no cardiogénico, y una de las enfermedades más frecuentes que va a suceder en esto son enfermedades inflamatorias e infecciosas en el pulmón, ¿ya? En la cual va a haber una falla de la barrera, ¿ya?, del capilar, o sea, el endotelio, que no necesita tener una presión hidrostática aumentada para que eso fluya o salga ese líquido hacia el espacio alveolar. Y generalmente esa falla, ¿ya?, del endotelio es por una falla ya estructural propiamente dicha, o sea que el endotelio está dañado. Y si el endotelio está dañado, lo que va a suceder lamentablemente es que eso va a dejar salir más cosas de lo que debería cuando solamente es por presión hidrostática. ¿Qué va a salir en segundo lugar después del líquido? Proteínas. Y generalmente los, en el edema pulmonar no cardiogénico, el líquido que está dentro de los alveolos es de tipo exudado, ¿ya? Hay un problema de dificultad en el transporte de sodio y cloro y todas esas cosas. Ya. Acá estaba. Ya. Y eso hace de que no va a regresar, no va a ser devuelto el líquido hacia el espacio eh, intravascular. Mayor permeabilidad por un daño principalmente de el endotelio. Por lo tanto, esas dos condiciones, de las dos formas, ¿ya?, hace que haya el edema. Ya, ya. A ver, bueno, este es otros dibujos que nos han puesto el jefe del curso, en la cual básicamente esto es lo que les he estado diciendo en antes, en la cual por la parte capilar está entrando eh, va a salir la sangre hacia el corazón, porque ya se oxigenó los capilares, y en la entrada de las vénulas, que está acá, que también llega hacia la parte del septo pulmonar, simplemente son los mismos vasos, pero con diferente cantidad de oxígeno. Este es pobre, ¿ya?, va a dejar el anhídrido carbónico y va a recoger el oxígeno. Y así, eso es. Aquí abajo nos han demostrado la presencia de líquido dentro del alveolo. Bueno.
Los síntomas y los signos, bueno, no es tanto para ustedes, pero lo que sí tendría que considerarse es que uno de los síntomas más interesantes, importantes en una persona que tiene edema pulmonar es disnea, ¿ya? Es disnea, acompañado de otras cosas dependiendo del agente etiológico. Entonces, ya ustedes más o menos definen cuál sería la etiología de un edema pulmonar, sea cardiogénico o no cardiogénico, dependiendo del tipo de líquido que hay ahí y de otras cosas más que se debe de investigar. ¿Ya? Aquí están viendo tres pulmones. El de la izquierda, que es este, es un pulmón aumentado de tamaño, o sea, de volumen, eh, más pesado. Este es el lóbulo pulmonar, como ven ustedes, este es el izquierdo. Aquí está un poco más congestivo, los dos lóbulos superiores y el inferior está más pálido, pero está turgente, está como hinchado. El único sitio donde hay aire y bien definido es esta parte, esto de aquí y aquí abajo. El resto no. Ya. Acá, este del medio, igual. Esta superficie negruzca que están viendo es porque es la pleura, ¿ya? Que se ha llenado de antracosis. Como les decía el grupo anterior, probablemente esta persona siempre ha viajado por la avenida Bancay y este es el problema que tiene después de 50 años de haber estado en esa condición. Pero se nota que está aumentado de volumen y de peso. Y en este sitio, donde está la flecha, están viendo una zona blanquecina. ¿Qué cosa es? Que del bronquio tronco de este pulmón, ¿ya? Está saliendo un líquido blanquecino, con estos pequeños espacios que se ve aquí, que simplemente son aire atrapado, ¿ya? Quiere decir que este es un líquido espumoso blanquecino, que es el que sale desde los bronquios. ¿Qué quiere decir? Que no debería de haber primero y que está todos los espacios alveolares dentro de este pulmón lleno de líquido. Eso es lo que quiere decir. Este otro, el final de la derecha. Están viendo ustedes aquí un pulmón que lo han cortado de arriba hacia abajo y la superficie interna están viendo que es sólido, todo sólido, ¿ya? Y que acá en el cuchillo, con el cuchillo están aplastando esta superficie del pulmón, parénquima pulmón. Y al aplastar está resumiendo este líquido, que es el mismo que está acá, ¿ya? Este líquido blanquecino espumoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el pulmón está lleno de líquido, ¿ya? El blanquecino porque hay algo de proteínas, no será suficiente, pero hay, o puede que sea ya con cantidad de proteínas y lo espumoso, las vacuolas esas porque todavía quedaba atrapado aire. Entonces, esta es una forma macroscópica de decir, sin ni siquiera mirar al microscopio, que esto es un edema pulmonar. Suficiente con eso, ¿ya? Ya la microscopía, ahí están viendo todo los alvéolos pulmonares, panorámico, ¿ya? Se nota que el espacio alveolar está limpio, libre,
La mayoría de ellos, por lo menos, estamos viendo así. No se ve si hay alguna anomalía, ¿no? Es un aumento bastante panorámico como para poder distinguir algo que pueda haber algún daño o alguna lesión. Esto de aquí de la izquierda es un bronquio que se ha desprendido el epitelio, nada más. Acá hay otro, más pequeño, pero eso es todo. Entonces, este es más o menos para demostrar o decirle de que, bueno, ahí está el parénquima pulmonar con los alveolos. Unos más grandes, otros más pequeños, pero están dentro de la condición normal. Ah, Leslie. Bueno, en cambio aquí no. Vean ustedes esto. Aquí lo que están notando es aquí abajo, a la izquierda, los alvéolos, como vimos en antes, con los espacios libres, sin nada. ¿Ya? Pero aquí, arriba, no está tan nítido, está más opaco, está como si hubiera algo que estuviera no demostrando nítidamente esos espacios alveolares, ¿correcto? ¿Eh? Entonces, imagínense, vean ustedes acá en este curso, siempre se les ha dicho de que deben de afinar el ojo. Aquí los detalles son importantes, ¿ya? En medicina, los detalles son importantes. En medicina tienen que utilizar los 5 sentidos. En algunas especialidades, unos sentidos más que otros, pero todos por igual tener la capacidad de reconocer los detalles. Y eso, para eso están aprendiendo. Aquí, por ejemplo, da más aumento, es en 10. ¿Qué se ve? Los alvéolos, unos más grandes, ¿no? Bueno, a veces se ven así, pero la mayoría son estos pequeños que son de caracteres normales, con ese espacio alveolar libre, que se supone que debe haber aire, porque ese es el color donde uno identifica el aire, ¿ya? Y no hay más. En cambio acá no, ¿eh? Aquí ven espacios alveolares libres, acá abajo está la flecha, ¿ya? Pero hacia arriba no, está más opaco, porque el espacio alveolar está ocupado por un material rosado, ¿eh? Unos un poquito más acentuados, otros un poquito menos, pero ahí están. Ah, correcto. ¿Eh? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, este es un caso que es un edema pulmonar, en la cual no necesariamente todos los alvéolos, 100%, van a estar ocupados. Si al principio el edema pulmonar puede comenzar en los lóbulos inferiores y recién terminar en los lóbulos superiores, puede que así sea y uno lo agarre a un paciente en la cual todavía no todos los alvéolos están llenos. Y eso es lo que están viendo. Hay algunos que no y otros que sí, ¿ya? Que sí están ocupados. Pero eso se llama edema pulmonar. Aquí, esta es una cosa más sutil. Si ustedes se dan cuenta, no está tan nítido porque hay un material rosado muy finito, muy fino. ¿Eh? Está ocupando los alvéolos. Pero es un poco dudoso si realmente puede ser un edema o no, pero vamos a calificarlo de que es un edema con un trasudado, puro líquido.
Porque aquí a la izquierda, como ven, donde está la flecha, es mucho más limpio, o acá a la derecha está mucho más limpio. No hay esa opacidad que se ve. Pero acá sí. Inclusive una de las características cuando hay edema es que quedan atrapados burbujas de aire metidos en el alveolo. Por ejemplo, este, donde está la flecha. Acá son burbujas de aire. Ah, ¿eh? Y el resto, todo es este material rosado muy, muy pálido, pero ahí está. Y comienza a llenarse los alveolos. O sea, poco a poco se va llenando, poco a poco. Claro, eso depende también del agente etiológico, pero el mecanismo, la patogenia, ya más o menos ustedes están definiendo en base a lo que dijimos sobre el cardiogénico y no cardiogénico. Acá, por ejemplo, eh, rosado, muy tenue, muy fino, igual que acá, igual que acá. Y dentro, porque eso se va a ver siempre, va a haber células que son los habitantes normales del alveolo. Estos son los macrófagos alveolo-pulmonares. Ah, ahí están. Pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero ahí están. Entonces, en una condición como esta, no es problema de decir que aquí hay un edema pulmonar. ¿Ya? Aquí mucho mejor todavía. ¿Por qué mejor? Porque reconocemos este material rosado, amorfo, y estas burbujas de aire atrapadas dentro del alveolo. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, este es un espacio muy grande de un alveolo bastante distendido donde queda un poco de aire. Aquí hay otro atrapado, hay macrófagos y también hay linfocitos. Bueno, eso depende de las condiciones en las cuales puede estar progresando este paciente. Aquí hay otro, este lado de la izquierda, donde prácticamente está lleno, pero hay burbujas o hay atrapamiento de aire como este que está acá. Ya. Ese es un edema pulmonar. Listo. La continuidad de eso es lo que se llama aquí la hemorragia pulmonar. En la teoría ya dijimos que hemorragia pulmonar, que hemorragia, ¿qué es? Es la salida de sangre de los vasos sanguíneos. Del intravascular se va fuera. ¿A dónde? Todo depende de qué órgano uno esté eh, estudiando. En este caso, el pulmón. Entonces, tan igual como el líquido, la sangre, ¿a dónde va a ir? Hacia el alveolo, ¿no es cierto? Elemental. Bueno, aquí están viendo dos imágenes, una macroscopía, en la cual todo este pulmón está en este lado derecho. No, este es un pulmón derecho, pero este, o mejor dicho, sí, es el pulmón derecho, lo estamos viendo de atrás hacia adelante, no es como una radiografía, no. Está lleno de sangre por el color, totalmente rojo. ¿Ya? Es un pulmón aumentado de volumen y de consistencia también mucho mayor, y de peso, evidentemente. Ahora, en este otro lado hay un poquito acá, pero toda esta zona que ven del pulmón izquierdo está aireado. Y esto no es sangre, está congestivo probablemente toda esta zona. Vean la diferencia. ¿Qué ha sucedido con este pulmón?
Bueno, esta es una autopsia que hicimos de un paciente que lamentablemente sucedió un evento que no debería de ocurrir, en la cual estaba grave y fue a la UCI. Y en la UCI, lo primero que tienen que hacer los intensivistas es meterle un catéter, ¿ya? Y lo hacen, iban a llegar hasta el corazón y lo hacen vía vena cava superior, a partir de la yugular, la vena yugular, o de la vena subclavia también lo pueden hacer. Entonces, todo lo prepararon, todo estaba bien, el paciente estaba casi inconsciente y sucede de que en el momento en que estaban cortando para meter el catéter, el paciente hace una convulsión y el que estaba cortando se cortó demasiado, cortó la vena, cortó la arteria y comenzó a sangrar. Sangró por todo lado, por debajo de la piel en el celular subcutáneo, que es todo esto de acá, ¿ya? Y se metió, ¿ya?, acá, hacia el mediastino, hacia la parte posterior, se metió hacia la tráquea, por la zona de la laringe, y se encharcó este pulmón, ¿ya? Es por eso que se ve así, de diferente condición. Este es un problema de qué, de hemorragia, sí, por un problema lamentablemente traumático. Pero las hemorragias comúnmente en medicina no son pues de esa característica. Aquí, en el lado derecho, están viendo el pulmón, se reconoce porque aquí abajo, a la derecha, hay alveolos bastante bien definidos. Aquí arriba también un poco, por estas zonas, aquí, por aquí. Pero estas zonas donde hay sangre, también hay alveolos, pero con sangre dentro de estos espacios alveolares, igual que en este, lo que este está cortado, que es un bronquio. Aquí se ve todavía el epitelio lleno de sangre, ¿ya? Entonces aquí nos están dando las causas de una hemorragia pulmonar localizada. Bueno, sí, es posible en una infección cualquiera que fuere. Aquí le han puesto tuberculosis, por ejemplo, neumonía, bronquitis, bronquiectasia, que es un problema pulmonar propiamente dicho. Puede haber hemorragia. De repente no mucho, de repente abundante, eso depende. Hay neumonías que son bastante necrotizantes y va a producir gran cantidad de hemorragia. Las malformaciones congénitas, por ejemplo, un secuestro pulmonar, sí. Malformación de la vía aérea congénita pulmonar, sí. Bronquiectasia quística, también podría ser. Todos estos pueden dar lo que se le llama una hemorragia pulmonar localizada. Pero esta tabla tiene una falla en el sentido de que las diátesis, las hemorragias por diátesis, ¿qué significa? Que es una salida difusa, una salida de sangre por todo lado. Por ejemplo, en la trombocitopenia, que es una falla, me imagino que están estudiando lo que ya les dije, problema de falla por disminución de plaquetas, por ejemplo. ¿Ya? Y eso no va a ser solamente en el pulmón, eso es en cualquier lado del cuerpo. Una coagulación intravascular diseminada, igual, todo el cuerpo. Problema de coagulopatía, o sea, problema de
de bloqueo del sistema de la cascada de la coagulación. En la enfermedad de von Willebrand, que es un problema de receptores. Todo esto es a nivel sistémico y difuso. ¿Que puede haber hemorragia pulmonar? Claro que sí, hay hemorragia pulmonar. ¿Ya? Esta es una imagen microscópica donde ven arriba lóbulo pulmonar lleno de sangre, todo está con sangre, se ve a las justas los septos pulmonares. ¿Ya? ¿Por dónde salió? No sabemos, pero lo que hay que asumir es lo principal, dependiendo de la etiología. Puede haber algunas características para sospechar o no, pero a veces no se puede sospechar que el agente etiológico puede ser todo lo que dijimos acá, en esto. Trombocitopenia, coagulación intravascular, coagulopatía, von Willebrand, enfermedad vascular, una vasculitis sistémica, en fin, todas esas cosas. ¿Ya? Infecciones también, aunque aquí por el sangrado que es pura sangre, no condiciría pensar en esa cuestión. Pero bueno, aquí abajo también es el pulmón, también hay sangre, pero como ven ustedes, no es mucho. Acá se nota todavía un poco de espacios alveolares. Eso significa de que, igual como en el edema, no todo el pulmón se va a dañar. Hay zonas donde sí va a estar totalmente comprometidos los alveolos, en otros no. Este, más aumento. Sangre, aquí se ven los septos alveolares, eh, todavía están, pero el espacio alveolar lleno de sangre. Y eso es hemorragia. O sea, no hay mucho que pensar. Simplemente reconocer la imagen. Más aumento, ya para que no vio los otros, aquí está toda la sangre, aquí está el septo pulmonar, ¿eh? Aquí no se continúa simplemente porque por el corte estos no son rígidos, ¿eh? Ya. Estos son manchas por si acaso, no son nada. Este color marrón, problema de la lámina. ¿Ya? Y eso es una hemorragia pulmonar. Esta, con más razón, más nítido, ¿eh? Aquí está los septos alveolares o pulmonares y aquí dentro del espacio alveolar la sangre, con macrófagos que todavía están ahí. ¿Ya? Este, por ejemplo, es otro, pero acá hay una característica de que hay focos como este en el septo pulmonar o aquí, que hay células inflamatorias, hay polimorfonucleares, hay algunos linfocitos. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que nos hace sospechar de que aquí ha habido un proceso infeccioso probablemente, o está sucediendo un proceso infeccioso y que está produciendo daño del vaso sanguíneo o de los vasos sanguíneos? Puede ser no de los capilares, sino de las arteriolas o de las arterias más pequeñitas que están a nivel de los intersticios y ahí comenzar el problema de la hemorragia. ¿Correcto? Eso digo como agente etiológico, pero a la larga, ¿qué cosa ha habido aquí? Hemorragia pulmonar. Entonces, este es otro. Por ejemplo, esta es una vena pulmonar, ¿ya? Que llegó un coágulo, se quedó atrapado dentro de este vaso sanguíneo, se organizó y lo único que queda es este pedacito, aquí.
despacio, que también ya hay un coágulo. ¿Ya? ¿Y qué va a producir? Producir un problema de presión hidrostática mayor, porque ya no está corriendo la sangre normalmente. ¿Y qué va a suceder? Que por mayor presión hidrostática va a salir sangre hacia las partes adyacentes, que es donde están ¿qué? Los alveolos, los capilares y todas esas cosas, que va a ayudar a que salga la sangre hacia el espacio alveolar. Puede que sea una arteria pulmonar, también, pero ya sería en las partes más distales, o sea, ya casi saliendo del pulmón. Pero también puede ser casi la misma figura, por presión hidrostática. ¿Ya? Entonces, el asunto está en qué? En que la hemorragia pulmonar es una condición en la cual ah, es una condición en la cual va a suceder como un evento no aislado, como solito hemorragia pulmonar. No es así. Todas las enfermedades que dañan los vasos sanguíneos, y en este caso en especial los capilares, porque por ahí es el que sale en la mayoría de las veces, ¿no? O pequeños vasos, la primera condición es que sale primero el líquido y después viene la sangre. Por eso la calificación que se pone en estos casos es edema pulmonar y hemorragia pulmonar. Pero no siempre están separados. No, no es así. ¿Ya? Dependiendo de la etiología, va a primar el edema pulmonar y secundariamente va a haber hemorragia pulmonar. Pero dependiendo también del volumen de la hemorragia, uno podría calificarlo que lo primero, dependiendo también del agente etiológico, decir edema pulmonar y que tiene también hemorragia. Pero el médico va a darle prioridad a resolver el problema a la hemorragia, ¿correcto? Bien, hemorragia cerebral. Esta es una figura en la cual nos han puesto para decir diferentes tipos de hemorragia. Como vieron ahí en la teoría, la salida de sangre puede ser en diferentes sitios, con diferente tamaño, dependiendo de los vasos comprometidos, que eso es lo que estamos viendo también en esta condición. Por ejemplo, aquí, ustedes saben de que el cerebro es un problema bastante serio cuando hay lo que se le llama una presión intracraneal, porque la presión intracraneal hace mucho daño. Eso ya lo vimos. En un edema cerebral hay presión intracraneal y va a ser gran problema porque puede fácilmente hacer un paro cardiorrespiratorio. En este caso, aquí, primero el número 1, hematoma epidural. ¿Qué significa? De que hay un sangre coleccionada, estancada, que salió de los vasos y que está entre la dura madre y el hueso craneal. Se quedó ahí. Entonces, un hematoma es eso, una colección de sangre ahí. El otro, número 2, es hematoma subdural, en la cual la sangre
se quedó coleccionada, igual acá, pero entre la dura madre y el aracnoides. Este hematoma epidural sucede en traumatismos bastante serios, de ruptura de hueso y todas esas cosas. En el hematoma subdural también sucede casi lo mismo, la única diferencia es que está por debajo de la dura madre, o sea, más hacia adentro. Y esto es mucho más frecuente en gente que se golpea la cabeza, pero no tan fuertemente. Eso se ve en los ancianos. ¿Ya? Por un problema ya de lesión vascular de una arteriosclerosis, por ejemplo, o de un problema venoso. Y puede suceder esto. El 3, hemorragia subaracnoidea. ¿Qué significa de que la hemorragia está por debajo del aracnoides? O sea, entre la superficie de la corteza del cerebro y el aracnoide. Esta es una de las cosas más severas, más peligrosas, de alto riesgo de muerte, porque la sangre no se colecciona como ven acá. Esta es una imagen eh, para la posición nada más. Pero cuando sucede una hemorragia subaracnoidea, la sangre fluye por toda la superficie del cerebro, especialmente en la cara inferior. ¿Ya? La hemorragia intracerebral, como ven acá, que también le podemos llamar un hematoma intracerebral, parenquimal, pero la mayoría lo dice con mejor criterio, hemorragia intracerebral parenquimal, porque también este es intracerebral, pero este es intraparenquimal. Eso sucede generalmente en pacientes que se rompió una arteria, esas de las arterias principales que irrigan el cerebro, ya sea la cerebral media, la cerebral interna o la de vertebrales, en algunos de los sitios se rompió y hace hemorragia en el parénquima. Dependiendo del agente etiológico, puede suceder todas estas cosas, como ya dije. Aquí, ahí está, la etiología de la hemorragia cerebral. Acá están toditos estos. Una hipertensión arterial, sí, va a hacerse que se rompa una arteria, pequeñas, medianas, depende del daño, cómo está el cerebro. Malformaciones vasculares, aneurismas y todas esas cosas generalmente son superficiales, más localizadas, producen, pues depende de la gravedad de la situación también. Enfermedades hematológicas, esto es más difuso, de vasos más pequeños que comprometen ya no como colecciones, no, es más difuso. Las vasculitis igual, los simpaticomiméticos, o sea, por cuestiones medicamentosas o la cocaína, el crack, epinefrina y fibrinolíticos, que es mucho más difuso. O sea, hay muchas causas como agentes etiológicos. Acá a la derecha están viendo un tremendo foco de hemorragia, o hematoma intraparenquimal, podemos llamarlo también, bien delimitado que está ahí. ¿Qué ha sucedido? Simplemente es una hemorragia intraparenquimal, la mayoría de las veces por ruptura de una arteria grande y se quedó coleccionado acá. ¿Ya? Esa sangre. Otras veces puede ser por un traumatismo también, o sea, como vimos, puede ser por una malformación vascular, siempre y cuando esté más en la superficie. Ya sí, este otro, por ejemplo, es un poco diferente, porque acá hay múltiples focos de hemorragia y
Decíamos un corte de Charcot, ¿eh? Aquí. Pero también hay otros puntos más pequeños, inclusive más distantes, ¿ya? Entonces esto uno le achacaría la culpa a un problema más hematológico que traumático o de malformación o lo que fuera. Esto, por ejemplo, vean, todo está lleno de sangre en la cortical. Jimena, otra vez. Parece que algo anda mal en su computadora o en su celular. Estas cosas deben verlo mejor en computadora que en celular. Pero bueno, ya es problema de ustedes. La hemorragia es más difuso. Esto está resumiendo a la parte de la cortical. Aquí hay una gran colección, ¿ya?, de sangre que ha comprometido el parénquima también, igual que acá. O sea, es más difuso la cosa. Oh, Este, este ya la microscopía. ¿Qué cosa es lo que hay que ver acá? Bueno, la sangre. Ustedes ya saben qué color es la sangre con un HE. Y es esto. Todo esto de aquí abajo es sangre. ¿Ya? Esto. Hay una bola. Y esto que está más pálido y otro con estos puntos blanquecinos es el parénquima cerebral que todavía no está comprometido por la hemorragia. ¿Ya? Estos son pequeños puntos de hemorragia, un foco grande de hemorragia, y así va creciendo, va avanzando. Esto, pura sangre. ¿Ve? ¿En dónde está? En el parénquima cerebral. ¿Cómo sé que esto es parénquima cerebral? Por lo que veo acá. Aquí se ve todavía restos de la sustancia blanca. ¿Ya? Ahora, estas vacuolas, estas zonas claras alrededor de la célula o dentro del mismo parénquima, porque total acá en la sustancia blanca hay cantidad de uniones dendríticas por todo lado, de axones, en fin. Todo eso está lleno ¿de qué? De líquido. No es sangre. Sangre es esto, de rojo. Pero acá no. Acá hay líquido. Y ese líquido dentro del cerebro, ¿cómo se llama? Edema. Entonces, aquí ven una secuencia. Es como si fuera un ejército que la primera avanzada es líquido y después viene la hemorragia. ¿Ya? Simplemente por quien primero salió primero del vaso sanguíneo, del capilar. Primero que salió del capilar ha sido el líquido y después está saliendo la sangre. Y así va abarcando, comenzando. Además es menos pesado, más rápido para fluir. Toda la cuestión está del líquido. Entonces, esto es edema cerebral. ¿Ya? Y eso se llama esponjiosis. Aquí quedan espacios atrapados, ¿eh?, dentro de la cantidad de sangre que ya está llegando a ese sitio. Aquí, focos de hemorragia, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque están saliendo de las terminaciones de los vasos sanguíneos en el parénquima. Ustedes saben de que el vaso sanguíneo dentro del parénquima cerebral todavía tiene un espacio, ese es lo que se llama el espacio perivascular, antes de que lleguen a las células propiamente dicho del parénquima cerebral, o sea, a los astrocitos. Pero acá todo esto es edema, todo esto es edema,
Y estos son los focos de hemorragia que están comprometiendo los vasos sanguíneos en estos sitios. O sea que ese vaso sanguíneo está dejando salir ya no hay forma de soportar, ¿no? Y deja que salga la sangre. Igual acá, ¿eh? Igual acá, acá, grandes o pequeños, y el resto es edema cerebral. Claro, no es mucho como en el anterior, porque no hay tantas vacuolas, pero acá hay también un poco más difuso. ¿Ya? Medicina nada es que de una sola posición, esto es variable, continuo. Ve acá, con más razón, cantidad de espacios de vacuolas, ya, de espacios claros, no es aire, por ejemplo, en el parénquima cerebral no van a decir que eso es aire, simplemente son espacios que se han quedado atrapados, ¿qué cosa? El líquido y que se ha reabsorbido, y eso es ese es el edema cerebral. ¿Ah? Listo, edema cerebral. Infarto esplénico. Ya ustedes por definición saben que es un infarto porque ya lo hemos visto indirectamente en varios ejemplos en las anteriores semanas. Una necrosis es porque la célula y el tejido no ha llegado el oxígeno. Y eso es un infarto relacionado a un órgano. ¿Ya? Aquí nos han puesto un ejemplo de un infarto esplénico. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los ejemplos bastante didácticos es el vaso. Varias causas le han puesto acá, que en realidad no es muy llamativo ni interesante. Lo interesante es la frecuencia con que se puede malograr un vaso y generalmente es por un problema o hiper de coagulabilidad o enfermedad embólica. Este es el más interesante, la enfermedad embólica. ¿Ya? Fibrilación, endocarditis o foramen oval permanente, este es un recién nacido. Y lo más importante, arteriosclerosis, que no lo han puesto acá. ¿Ya? Acá, este ejemplo del vaso. Resulta que este vaso, lo normal es este color rojo, oscuro. ¿Ya? El sistema de irrigación del vaso es interesante, como varios órganos que tenemos, y la arteria y la vena la arteria entra al vaso por el hilio esplénico y la vena sale, se forma en el vaso y sale por el hilio esplénico. Cuando la arteria entra en el hilio esplénico, eso ya depende de cada quien, se comienza a dividir en 5 partes, 4 partes, 6 partes, eso ya es propio de cada persona. Y van a irrigar en forma segmentaria, ya, por sus parcelas que les corresponde. Y si comienza aquí, en el hilio, va a ser así, ya, estas arterias, así. Y a su vez, una arteria, que es esta, por ejemplo, de acá, se subdivide en otras. Esta de acá, esta también para acá, y así sucesivamente, de tal forma de que cada vaso sanguíneo
va a tener su pequeña parcela. El más chiquitito, una parcelita. El más grande, una parcela más grande y así sucesivamente. Entonces, el sistema de irrigación del vaso es lo que se llama una irrigación término-terminal. ¿Qué quiere decir? De que la última parte de ese vaso sanguíneo, de esa arteria, termina en la cápsula. ¿Ya? Y muy raramente, casi nunca, hacen anastomosis con el vecino. Ahí termina y se acabó. De tal modo entonces que la irrigación que dijimos, que estas parcelas son en forma de triángulo. Claro, como ya alguna vez les he dicho, en medicina no es como la matemática que es exacta, pero acá los que vieron esto y lo que vemos nosotros ahorita con ustedes, si bien es cierto, no es un triángulo matemático, pero es un triángulo que para nosotros sí existe. Triángulo, un cono, una pirámide, lo que fuere. Igual acá, claro, no es exactamente, pero tienen esa distribución, igual este pequeñito, igual este. Este sí es medio sospechoso que debe haber algo más ahí. Este, pues de acá, en la cual el vértice está hacia el parénquima y la base de ese triángulo está formado por la cápsula, pegado a la cápsula. ¿Ya? Y ese es un infarto. ¿Por qué? Porque la arteria se ha bloqueado. En algún sitio se ha bloqueado. Llegó un fragmento del trombo que se formó en algún sitio y viajó y llegó a una arteria en la cual ya no le dejó pasar y lo bloqueó. Ya está. Esta es una arteria más grande de una rama de la arteria esplénica. Esta es de una rama más chiquitita, por eso se ve más pequeño el infarto. Y así, ¿ya? Esto es lo mismo. Claro, aquí han hecho una mala imagen porque está muy pegado. Esto debería ser así. Pero bueno, lo han desarmado. Lo han hecho de tal modo de que no es tan nítido la forma como debería de verse. ¿Ya? Este otro es la misma cosa. Aquí la arteria ha agarrado, probablemente esta es una arteria esplénica que solamente se divide en dos o tres, máximo en tres, donde una tercera de ellos ha agarrado la mitad del vaso y el otro la otra mitad, o un poco menos de la otra mitad, ¿no? Porque así sucede, cada quien tiene su propio vaso, su propia irrigación, mejor dicho. Todas las personas somos diferentes. Y esta es la zona del infarto. Y miren ustedes que es totalmente pálido, amarillento, por no decir blanquecino. Y es un infarto arterial. No llegó la sangre, no llegó el oxígeno, o no llegó la sangre oxigenada. No, ni tampoco sangre. No llegó nada, lo bloqueó, se bloqueó totalmente. ¿Correcto? En cambio este no, y aquí un poco que no. Eso depende de la irrigación que ha tenido esta parte. Esto es un infarto. ¿Ya? Esta es una imagen de un vaso normal, la histología del vaso normal. Aquí está la cápsula y abajo están los sinusoides, ¿no? Que son espacios que están cubiertos por los macrófagos, que todo es esto, así debería ser todo esto de acá. Y estos son los folículos linfoides, las bolas estas. Por eso se considera de que el vaso es un órgano linfoide. Aquí, por ejemplo, está lleno de células. Este es un folículo linfoide con su arteriola espirilar en el centro.
Y todo esto son linfocitos y macrófagos que debe haber, y estos son los espacios de los sinusoides porque tiene que correr ahí la sangre. Esto, acá se ve mucha hemorragia. Entonces no hay una relación entre lo que vimos que era un infarto blanco, sin sangre, en cambio acá hay cantidad de hemorragia. ¿Por qué? Porque en las fases iniciales de un infarto arterial se ve así, pálido, pero posteriormente, digo posteriormente, eso no pasa pues de 24 horas, comienza a llenarse de sangre porque las arteriolas y los vasos pequeños que están colindantes con la zona del infarto, ¿ustedes qué creen? También se van a necrosar, porque esos también pertenecen a la zona donde está el territorio a necrosarse. Y por lo tanto comienza a haber hemorragia, ¿ya? Porque se lesionó el vaso y deja salir sangre. Entonces, esta sangre, la mayoría de esta sangre está en el borde, en la periferia del infarto, ¿ya? Este, por ejemplo, que ven, aquí parecería que hubiera sangre, pero no, no hay. Ya no se ven células. Lo que se ven son los puntos negritos que ven aquí, es el resto de la célula que ya se murió, ¿ya? Entonces ahí tienen que definir, averiguar cuál es el tipo de necrosis. Y si, y eso lo hemos dicho muchas veces, o sea, ya tienen que tenerlo bien grabado. Y si no llega sangre, esa célula, ese tejido se va a morir, pero se queda como momificado. Y eso ya tiene su nombre, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de necrosis es esa? Aquí, aquí están viendo sangre, sangre por acá, pero en este lado izquierdo, hacia abajo, no hay. Y ya no se ven células como deberían ser, simplemente las sombras de las células. Y se nota por los núcleos que se ven, ¿correcto? Esto es la parte interna, dentro de la zona necrótica. Que se ve, hay un poco de hemorragia, que no le va a cambiar el color, porque poco a poco de repente va a haber ya, cuando más se consolide el infarto, va a llegar un poco más de matíes, pero lo que más interesa es el fondo, material rosado, amorfo, pálido, y se ven algunas sombras, sombras de células, con unos núcleos muy palidones, ¿ya? Aparte de los hematíes. Y hay algunos que están queriendo sobrevivir también, que de repente son linfocitos, ¿correcto? Este es un infarto, en este caso por el vaso, eso sería el espleen. Listo. Ya vimos los agentes etiológicos y todas esas cosas, los mecanismos. El hígado. Aquí se ha puesto un hígado que está, que es un dibujo, que es bien interesante y eso sería, sería bueno que lo identifiquen, lo reconozcan. Eso creo que está en Robbins también, igualito. Que sirve un montón para identificar en dónde está la lesión en el hígado. Y lo han hecho esta división en base al sistema vascular, ¿ya? Principalmente la vena y la arteria.
Porque si ven ustedes, cada segmento, porque estos son llamados segmentos hepáticos, son 8. Cada segmento tiene una rama venosa, ¿ya? Y también está ahí su rama arterial, ¿ya? Su rama venosa para recoger la sangre, su rama arterial para entregarlo y la rama linfática también lo tiene, pero más es la rama portal, o sea, del conducto, de la vía biliar, que con eso viaja. Entonces, esa es la forma como uno debe de pensar en su sistema de irrigación en el hígado, ¿ya? Es por eso que los cirujanos, cuando ven un tumor, por ejemplo, en el segmento 8, ¿qué hacen? Sacan el segmento 8, el resto lo dejan. Si es que es posible hacerlo, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? ¿No? Si está en el 6, sacan el 6, si está en el 5, así, sucesivamente. ¿Correcto? Este otro es otro dibujo ya para la histología. Esta es una forma, ¿ya?, de distribución más anatómica y funcional que digamos. Hay otro tipo de dibujo también de esto para la histología, pero este es el que mejor me parece deberían aprenderlo bien. Es un hexágono en la cual el espacio porta está en cada punta del hexágono, ¿ya? Y en el medio está la vena centrolobular. La sangre tiene que fluir desde el espacio porta, por la vena porta, hacia la vena centrolobular. O sea, el camino es ese, ¿ya? Esa es la distribución de la sangre. La arteria también va a continuar, pero es una arteria más pequeñita, también va a llegar acá, pero es mucho menos porque es suficiente para que supla la irrigación y el oxígeno. Entonces, vean cómo lo han distribuido en triángulos. En este otro lado de la derecha, vean ustedes cómo hay 1, 2, 3. Eso es la influencia que tiene este sistema de irrigación a los hepatocitos. La zona 1 está irrigado por los vasos que están entrando recién desde el espacio porta. La zona 2 está en el medio y la zona 3 es el que está dejando prácticamente, pues llegando con el sistema, con la sangre venosa para dejarlo en el sinusoide. Y le está llegando a las justas la sangre arterial. Ya, esa es la forma. Aquí es un parénquima donde cada punto marrón que ven ahí es la vena centrolobular. ¿Ya? No es mayor cosa, de repente un poquito de congestión y nada más. Este está más rojo, más congestivo. ¿Qué significa? Que hay más sangre dentro del parénquima pulmonar. ¿Y en qué parte del parénquima? Eso es lo que vamos a ver. En el sitio donde está corriendo la sangre. ¿Por dónde? Entre los cordones hepáticos. O sea, en el sinusoide. Aquí es el parénquima. Aquí ven un vaso sanguíneo. Acá hay otro. Acá hay otro. Parecería ser la vena centrolobular. Pero son venas bastante grandes que son los que, como segundo nivel, van a recoger la sangre. ¿Ya?
Y el resto es el parénquima. Acá, todo esto. Ah, aquí, este es un espacio grande bastante, un espacio porta bastante grande. Acá está el conducto biliar. Porque cada espacio porta también es una rama de otra más grande. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esta es una vena. Parénquima, parénquima. Y este es otro espacio porta. O parecería ser, porque acá hay arterias. Esta es una vena grande. La congestión tiene que estar dentro del parénquima. Y aquí ven sangre. ¿Eh? ¿Y dónde está? En los sinusoides. Todavía es foquito, es parcial, no es tanto. Aquí no se ve mucho en estos espacios, estos sinusoides. Ya, tampoco. Pero ahí está llegando. ¿A dónde está llegando? A la vena. Esta es una vena centrolobular y esta es otra vena que está recogiendo de la zona centrolobular. Es otra vena más grande, como debería de ser. Aquí, miren, todos los espacios porta están llenos de sangre, unos mucho más que otros. Acá se ve más nítido, acá, acá. Ah, es una foto donde se demuestra el parénquima que está dilatado los sinusoides, que está muy abierto estos sinusoides porque están conteniendo sangre y, lógico, también líquido. Acá. Ah, las trabéculas están bien. En fin, dilatación bastante extensa de las trabéculas. No, de los espacios sinusoidales, separando las trabéculas. Otro, donde se ve igual hematíes dentro de los sinusoides y también dentro de la vena centrolobular. Acá, mejor, miren los sinusoides, llenos de hematíes. ¿Ya? Más. Pero aquí es una foto que está comprometiendo también a la vena centrolobular, que también está lleno de sangre. Entonces, dentro de los agentes etiológicos que uno podría decir aquí, una hemorragia, ¿no? No, congestión hepática, es que las hematías están en los sinusoides y en las venas centrolobulares. No hay hemorragia porque no se ha salido de esos sitios. ¿Ya? Ese es el asunto. Listo. Entonces, para complementar, el agente etiológico en una congestión hepática va a ser un problema de la vena. ¿Cuál vena? ¿Porta o vena hepática o vena cava inferior? ¿Ya? Se lo dejo para que revise. Y finalmente la necrosis tubular aguda. Como su nombre lo dice, es una necrosis de los túbulos en el riñón, pero de la fase aguda. A ver, aquí, causas, la etiología, hipoperfusión, bueno, hipovolemia,
tóxicos, shock séptico, toxinas endógenas y también exógenas. Hay toxinas endógenas y exógenas. Los ejemplos, bueno, en la hipovolemia, hipoperfusión, es un problema de pérdida de sangre. Se pierden las quemaduras, se en las hemorragias, en las diarreas. Cuando digo sangre, hablo del vaso intravascular, donde solo hay hematíes y líquido también. Ya ese es el problema. O sea, no es que sea solamente hematíes, no. Cuando hablo de sangre es todo el componente intravascular. Diuréticos, falla cardíaca. ah, Aquí, en toxinas endógenas. Dice que hay una toxina hepática. Extraño es eso. Pero bueno, hay varias cuestiones. El ácido úrico, las toxinas, dañan a las células. Por eso se le llama así. Y exógenas, drogas, antiinflamatorios, no esteroideos, antibióticos, cloroformo, solventes. ¿Qué va a suceder aquí en este dibujito de la derecha? Cuando entra la sangre a los capilares, normalmente va a fluir bien. Hace el filtro del glomérulo y sale por los túbulos. ¿Ya? Y de ahí se filtra, limpia todo y vuelve otra vez. Acá. Cuando sale a los túbulos, ya es un problema de filtración que tiene que salir hacia la parte externa. La filtración es acá, glomérulo. Pero resulta que los túbulos tienen pues todo un gran sistema, ¿ya?, de manejo que también se puede filtrar por ahí. Pero hay elementos tóxicos, hay elementos isquémicos, hablo isquémicos, que pueden dañar al problema de las células tubulares, al sistema tubular. Y aquí se ve mejor. La sangre que está llegando al riñón no está llegando suficientemente bien, por una serie de causas, ¿ya?, una serie de problemas. Y el que más sufre por la falta de sangre, o sea, de líquido, de fluido, con hematíes, por supuesto, no, es una de las células que tienen una gran función y que tienen gran actividad de gasto de energía. Son los túbulos proximales, las células de los túbulos proximales. Entonces, ¿qué sucede? Que por falta de oxígeno, las mitocondrias ya no van a producir ATP, ya no va a producir energía y estas células comienzan a soltarse, fragmentarse y a morir. ¿Ya? Es esto, como se ve acá. O sea, todo el problema está acá, en los túbulos proximales. No es ni los colectores ni los distales, no, es los proximales. Esto, por ejemplo, es un riñón de un trasplante que lamentablemente fue un trasplante que se dañó, hubo hemorragia, se dañó y le faltó fluidez, le faltó el sistema sanguíneo que llegue normalmente a este riñón. ¿Y qué es lo que se murió primerito? Es esto, la cortical.
Ustedes saben que esta es la cortical. Todo esto. Ah. ¿Y dónde están los glómerulos y los túbulos? En la cortical. Si bien es cierto, los glomérulos no se dañan, los túbulos sí. Y aquí está, en panorámico. Todo lo rosado que ven es donde deberían estar los túbulos. Proximal, distal, principalmente. Pero principalmente los proximales. Todo lo rosado que ven ahí son túbulos proximales. Pero están totalmente desarmados. Estos son los glomérulos que no vamos a revisar ahora. ¿Por qué digo desarmados? Porque están separados unos de otros, están mal constituidos, porque en los espacios que se ve ahí entre túbulo y túbulo hay líquido que se llama edema intersticial, porque ese es el intersticio del riñón, del parénquima renal. Ah. Y ahí está, a mayor aumento. Estos son los túbulos. Se han achicado, hay mucho espacio entre ellos, hay edema, y lo principal es que las células que lo constituyen a estos túbulos proximales, muchos están separados unos de otros, muchos se han soltado, ¿ya? Y muchos se están muriendo porque no hay núcleo. Parece que, o sea, si no tienen núcleo significa que estas células rosadas prácticamente se han muerto, no tienen, se fragmentan, se caen o están todavía ahí, pero ya no tienen función. Muchos de estos. A eso se le llama necrosis tubular. Y esto sucede en un transcurso de unos días. Un paciente, por ejemplo, que perdió sangre, si es que no se le repone y está a las justas sobreviviendo, va a tener necrosis tubular aguda porque el fluido, el flujo sanguíneo en el riñón está muy disminuido y ellos necesitan mucho oxígeno. Y se va a morir. Y va a tener ese paciente como clínica esa anuria, como clínica. Aquí, vean, todos estos espacios. Ah, muy abiertos, las células son muy pequeñas, a la justa se ve un poco de núcleo que todavía tiene estos, pero este ya no tiene acá, y aquí a la justa se ve el núcleo, pero ya se ha fragmentado, se ha salido un pedazo de su citoplasma y van a morir, como este que está acá a la derecha. Prácticamente es una mancha rosada, igual que esto de acá. Acá todavía sobrevive, aunque este no es proximal, este es un distal. Hablo de este de acá, este rosadito de acá, este de acá. ¿Correcto? Acá todavía, este también está que se mueren, están fragmentados. Igual acá. Ya, los túbulos están, las células tubulares están pequeños, se ha salido, se ha roto su citoplasma y se han quedado en la base algunos de ellos. Pero muchos ya están desprendidos y con contenido dentro de la luz del tubo. Y como ven, no hay células inflamatorias. No hay. Y esta es ya la última fase. Prácticamente no hay núcleos. Se llenan de líquido estas células y placa explosiona. Eso es una necrosis tubular aguda. Si a ese paciente en 3, 4 días, 5 días máximo, puede ser un poco más, pero ya el paciente
Y a los 3 días que tiene anuria, deberían de ayudarle a una hemodiálisis urgente, porque tiene que salir todos los tóxicos del cuerpo, y ese es el otro problema que tiene por falta de función del riñón, ¿ya? Si en ese lapso, 48, 72 horas, por ahí más o menos, se le restituye la sangre, se le da toda la sangre y el fluido, el flujo de sangre que va a llegar al riñón vuelve a ser normal, este riñón se recupera. Hay un stem cell dentro de estos que vuelve a recuperarse toda la célula y se regenera. Y nuevamente comienza a funcionar. Esa es la característica, la de la necrosis tubular aguda. ¿Listo? ¿Correcto? Bien, ya no hay más. Terminamos con esto. Hemos cumplido con hacer esto por ahora, pero la próxima semana en vivo y en directo. Muy bien, creo que con esto acabamos. Gracias, doctor. Listo, muy bien.